Listo, entonces el día de hoy vamos a trabajar estamos viendo las medidas de tendencia central para datos no agrupados, que fue lo que vimos en las clases anteriores. Hoy vamos a ver para datos agrupados. Entonces recordemos que esas medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Yo les escribí acá en este caso pues unas fórmulas que vamos a necesitar adicionales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los datos agrupados. En este caso, yo les voy a dar un diagrama de barras. Ese diagrama de barras me está indicando en el eje X se van a encontrar la estatura que va a estar por centímetros, de tal forma que como están agrupados, va a estar en la primera barra, va a ir del 155 hasta el 160, del 160 al 165, del 165 al 170, del 170 al 175, que esas son como las estaturas, ¿listo? Además, vamos a tener la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué puedo concluir de esta gráfica? Entonces, puedo decir que hay 6 estudiantes. Yo les escribí aquí arriba la cantidad de estudiantes para que los puedan identificar más fácil. 6 estudiantes miden de 155 hasta 160. 12 estudiantes miden de 160 a 165. 8 estudiantes miden de 165 a 170. 4 estudiantes miden de 170 a 175. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, yo ya les estoy dando el diagrama de barras y les estoy dando la información. ¿Qué tendríamos que hacer en el caso de que yo les brindara la información con los datos? Entonces, lo que tendríamos que hacer es construir una tabla. ¿Listo? Acá en este caso, pues la tabla va a ser mucho más sencilla porque ya los datos los tenemos los intervalos, que son los que mencioné anteriormente, y lo que vamos a hacer es completar nuestra tabla, colocar marca de clase, frecuencia acumulada y la multiplicación de los X por los F, o sea, de marca de clase con las frecuencias. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer primero es llenar la tablita. Entonces, por favor, necesito que me colaboren. Me prestan primero atención para que me vayan colaborando, vamos colocando los datos y luego, pues ahí sí ustedes pueden copiar. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ir preguntando. Profe, Dime. que dice, creo que es Arias, que se le salió. Ah, bueno, listo. Ya lo admito. Listo. Entonces, vamos a iniciar con, recordemos que acá los intervalos yo ya los tengo. ¿Listo? Estos son los intervalos y la tabla la vamos a pasar. Hay algo en los intervalos que vamos a tener que utilizar, entonces en los intervalos vamos a marcar LI, que significa el límite inferior, y el LS, que es el otro intervalo, que sería el límite superior. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para las fórmulas que vamos a llenar a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la marca de clase. Sara Gamboa, cuéntame cómo se hace la marca de clase. ¿Qué era lo que hacíamos para la marca de clase? Pues digamos, en el primero creo que hice 155 y 160. Sí. Pues como son dos, primero se suman y después se dividen en dos. Listo, entonces regálame esos datos, porfa, ahí en la calculadora rápidamente. ¿Cuánto dan todos? 155 más 160 son. Sí, señora. Ahí un momento. 157.5. El siguiente. Ah, yo los hago todos. Bueno, ya voy. 162.25. ¿Qué? 162.5. Muy bien. Ay. 167.5. Muy bien. Y 172.5, ¿cierto? Listo. Muy bien, gracias. Entonces, hay algo que nosotros de acá podemos identificar. Primero, nosotros sabemos que había una fórmula para el número de intervalos. En este caso, nosotros tenemos 4 intervalos, ¿cierto? Primero, no hemos encontrado el dato de la cantidad de estudiantes, ¿cierto? De la cantidad de estudiantes.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Luego vamos a colocar las frecuencias. Las frecuencias son la cantidad de estudiantes que están acá mencionados, que ya los tengo listos. Entonces, solamente voy a colocarlos. 6, 12, 8 y 4. ¿Listo? Sumo la cantidad de estudiantes y debe dar 30. 30 estudiantes en total. ¿Listo? Seguimos con la siguiente columna. Recuerden que es la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada me está diciendo que es tomar el primer dato, ir sumándole en diagonal para encontrar el resultado. Entonces, cojo el primer dato, 6, le sumo el 12, le da 18. Al 18 le sumo 8, le da 26. Y al 26 le sumo 4, le da 30. ¿Listo? Recuerden que este dato que yo tengo acá, junto con este que yo tengo acá, deben dar el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo esto, entonces ya pasamos a la multiplicación de los x sub i por f sub i. Aquí en este caso, la nomenclatura va a cambiar un poco. Nosotros teníamos f mayúscula x, pero eso va, o sea, en términos de nomenclatura es exactamente lo mismo. Me representa lo mismo, que es las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Listo? Que por ejemplo acá diga f sub i, cuando nosotros teníamos f, pues igual va a significar exactamente lo mismo que es la frecuencia. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la multiplicación. Isabela, regálame las multiplicaciones, por favor. ¿Cuánto da acá? Recuerden que es x sub i por f sub i. El primero da 945. 945. Muy bien, el siguiente. Isabela. 1950. Muy bien. Siguiente. 1340 Muy bien. 1340. y 690. Listo. Regálame la suma total. Recuerden que tenemos que hacer la suma total para la media. 4925. 4.925. Listo. Ya tenemos el dato de la suma. ¿Listo? Ahora, entonces, ahorita al final les tomo la foto y les envío. ¿Listo? Entonces, por ahora solamente préstenme atención, hagamos los cálculos que yo necesito, ustedes me van diciendo cuáles son y luego al final les envío la foto de cómo quedó total para que ustedes puedan copiar. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos con la primera fórmula. Entonces, nosotros ya completamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso? En el caso que yo les dé solamente la información, o sea, los datos se los dé completos. Entonces, ahí en ese caso, entonces yo les voy a decir los datos son y ustedes los van a escribir la cantidad total que sean de los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Pasamos a la fórmula, que es el número de intervalos, el rango y la amplitud. ¿Listo? Hay otra cosa que podemos analizar de acá, que es la amplitud. ¿Cómo sacamos la amplitud? Que es el dato de, recuerden que dijimos que LI, LS, L que es límite inferior, límite superior, ¿listo? Límite inferior, límite superior. La amplitud la sacamos de la resta entre el límite superior menos el límite inferior, ¿listo? Voy a colocar acá ese dato para que lo tengamos. Entonces, A, que es la amplitud, es LS menos LI, ¿listo? Esa es la amplitud. Listo, entonces vamos a encontrar ahora la media. En el caso de la media vamos a seguir trabajando con la misma fórmula. La fórmula que nosotros tenemos es la sumatoria de los xi hasta n, de los i igual a n hasta, de los i igual a 1 hasta n, de los x sub i por los f sub i, o sea, que es esta operación que nosotros tenemos, que es la suma de esto, ¿listo? Y lo dividimos en el total de los datos. El total de los datos dijimos que era 30. Entonces cogemos 4.925 y lo dividimos entre 30. Camila, dime cuánto da ese resultado, por favor. $164,16.
164.16 centímetros. ¿Listo? No olviden que estamos trabajando con las estaturas. Listo. María Lucía, dime cuál sería la conclusión para el caso de la media, por favor. El promedio de las estaturas es de 164.16 centímetros. Eso, perfecto. Yo no la voy a anotar acá porque no tengo el espacio, pero ustedes ya saben cómo se debe hacer las conclusiones, que en el caso de la media, nosotros hablamos del promedio, que esa es la palabra clave, que yo digo el promedio y ya ahí en ese caso me está haciendo alusión a la media. Entonces yo digo que el promedio de las estaturas de los estudiantes, de los 30 estudiantes, es de 164.16 centímetros, pero yo lo voy a aproximar. Si quiero, yo le puedo decir que 164 centímetros. Bueno, listo. Vamos con la siguiente. En la siguiente vamos a tener una fórmula que es un poco más compleja. No es, o sea, vamos a tener en cuenta una parte de lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior para los datos no agrupados. ¿Listo? Aquí en este caso, en la mediana vamos a tener la fórmula. La fórmula dice el LI, que es el límite inferior, más, vamos a colocar en forma de fracción, n medios menos f sub i menos 1. F sub i menos 1 significa que es la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, pero no ese valor, sino el anterior. Ya vamos a ir analizándolo. Esta F minúscula es la frecuencia normal, frecuencia absoluta. Esta A, yo la puedo colocar como A minúscula o A mayúscula, pero es lo mismo que, en ese caso, la amplitud. ¿Listo? Entonces, acá tenemos frecuencia acumulada anterior, frecuencia absoluta, frecuencia, se me olvidó, amplitud. ¿Listo? Eso es lo que vamos a manejar. Ahora, lo primero que yo tengo que hacer es buscar n medios. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos dos fórmulas. Una fórmula que es para los datos pares, otra fórmula para los datos impares. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar la fórmula de n medios. N medios significa que es el dato número 30 dividido entre 2. ¿Listo? El dato 30 dividido entre 2 es lo primero que nosotros vamos a analizar. Lo tengo acá encerrado porque a partir de este dato o de este dato que yo encuentre, que sería 15, en el caso de 30 dividido entre 2 me da 15, entonces voy a venir aquí a mirar en las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Dónde está el número quien contiene al 15? Entonces, quien contiene al número 15 es este numerito, el 18, porque acuérdense que van sumando. Acá hay 6 datos, hasta acá hay 18 datos. Quiere decir que acá contiene el valor de 15, M sub E. Ahí voy a colocar ese dato. ¿Listo? Lo encierro acá para que lo veamos. De aquí voy a tener en cuenta todo este renglón, todo el renglón de la fila. Entonces, lo primero que voy a colocar es el límite inferior. ¿De quién? Con respecto a esta fila que sería el 160. Voy a marcarlo acá. Entonces coloco 160. Le voy a sumar más n medios que dijimos que era 15. Le voy a restar menos. Me está diciendo que la frecuencia acumulada anterior a la que yo tengo aquí. ¿Quién es la anterior al 18? El número 6. Entonces le voy a restar el 6. Lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? Este valor que yo tengo acá, que sería el número 12. Y le voy a multiplicar la amplitud. Pero la amplitud dijimos que era de los intervalos L, acá lo tenemos, LS menos LI. Entonces voy a colocar dentro del paréntesis 165 menos 160 y cierro. ¿Listo? Tengo que hacer toda esta operación. Pero para hacer toda esta operación, primero debo resolver numerador, lo divido, lo multiplico y luego al 160 le sumo lo que me da aquí en este resultado. ¿Por qué? Porque ese es el orden de las operaciones, ¿cierto? Entonces, esto es igual a ¿quién? 160 le voy a sumar. ¿Qué le voy a sumar? Primero, 15 menos 6, ¿cuánto les da? 15 menos 6 da 9, ¿cierto? Entonces, a ese 9 lo divido entre, bueno, puedo primero, si quiero, puedo multiplicar. 165 menos 160 les da 5. Entonces,
Al 9 lo multiplico por el 5, 9 por 5, 45, y ese 45 lo divido entre 12. 45 dividido entre 12 les da 3,75. 3.75, muy bien. O sea que a ese valor le voy a sumar al 160. 3.75. Lo sumo. Obviamente me va a dar 163. Eso, 163.75. Muy bien. Entonces lo anoto acá. 163.75 centímetros. Listo. Ya lo tengo el valor, pero ahora, Nicole, dime cómo quedaría la conclusión en el caso de la mediana. ¿Cómo es que colocamos esa conclusión? Son dos, ¿verdad? Son dos Sí, conclusiones. señora. Muy bien. ¿Qué número es ese? 160. 163.75. Sería como el 50% de las estaturas es de 163,75 más o más. Muy bien. ¿Y la otra? Y el 50% de las estaturas es de 163,75 o menos. Eso, muy bien, perfecto. Está muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, recordamos que para encontrar, esta es la fórmula y no va a cambiar. Lo primero que yo debo encontrar es esto que está encerradito. Si yo ya tengo n, que es 30, lo divido entre 2, me da 15. Ese 15 lo vengo a buscar en las frecuencias acumuladas. En las acumuladas, ¿listo? Por eso lo marqué acá y está encerrado. Quiere decir que hasta acá van 18 datos. El dato 15 debe estar incluido aquí, en esta columna, ¿cierto? Por eso es que yo relaciono con esa columna, vuelvo con esa fila, vuelvo a analizarlo. Acá me dice que coloque el límite inferior de esa fila, o sea, el 160, que es LI, 160. Le sumo, n dividido entre 2 me dio 15. Le resto f sub i menos f de i menos 1, que significa que es la frecuencia acumulada anterior a ella, pues el anterior es este que está antes de él, ¿cierto? Si me dijeran que la siguiente, entonces sería este dato, ¿listo? Lo divido entre la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta, y lo multiplico por la amplitud. Acá está la fórmula de la amplitud, que recordemos, voy a colocarla, si la coloco con A mayúscula o A minúscula, es exactamente lo mismo. A me dice que es el límite superior restándole el límite inferior. En este caso, pues nos da 5, ¿listo? Para todos me da 5. Hasta ahí, entendido. Listo, vamos con la siguiente, que es la moda. En el caso de la moda, vamos a mirar la fórmula. La fórmula me dice límite inferior, pero vamos a mirar con respecto a quién. Vuelvo a analizar y voy a analizar con respecto a lo que está subrayado en negro. Entonces, lo primero que yo debo hacer para la moda es buscar quién es la frecuencia que más se repite o la mayor. Entonces, vengo a mirar acá en las frecuencias absolutas cuál es el valor más grande, el 12. Quiere decir que ahí está la moda, en ese intervalo debe estar la moda. Voy a borrar acá estas flechas para que no se distorsione. Entonces, acá, MO, ¿listo? Ahí va a estar incluida la moda. O sea, los datos que me vayan a dar deben estar ahí entre estos dos intervalos. Listo. Hay otra cosa antes de que de pronto se me pase. Fíjense que este valor que me dio de la mediana tiene que estar incluido en este intervalo que está de 160 a 165. Y me dio 163, quiere decir que vamos bien. ¿Listo? Porque si el valor que me dé no corresponde a este intervalo, estamos mal. Hay alguna operación que quedó mal. Listo. Seguimos con la moda. Vamos con la frecuencia que más se repite, que es el número 12. Con respecto a este vamos a mirar toda la fila. Entonces, el límite inferior, tenemos el 12, el límite inferior sigue siendo el 160. 160. Le voy a sumar. Acá me dice que le sume y le voy a colocar la línea de la fracción. F sub i, que dijimos que era 12, 12. A ese le voy a restar. Fíjense que acá me dice que F minúscula menos 1, de I menos 1. Significa que le voy a colocar el
F sub I anterior, en este caso es 6, o sea, le voy a restar 6. ¿Qué sucede si tuviéramos acá el M sub O? El anterior a él sería el 0, ¿listo? Por si de pronto llega a suceder. Listo, 12 menos 6, el 12 y el anterior a él, que es 6, que estamos hablando de las frecuencias absolutas. Vamos con, en el denominador, 2 veces la frecuencia absoluta, o sea, 2 veces el 12. Le voy a restar la frecuencia anterior, o sea, le voy a restar el 6, que era el anterior. Le voy a restar, dice que el F de I más 1, o sea, significa que el siguiente, que es el 8, o sea, le voy a restar el 8. Amplío mi línea de fracción. Y le voy a multiplicar la amplitud, pero recordemos que la amplitud ya habíamos mirado que 165 menos 160 daba 5, o sea que le voy a multiplicar acá el 5. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer primero? 12 menos 6. Después lo divido con lo que me dé de 2 por 12 menos 6 menos 8. A ese valor lo multiplico por 5. Y al 160 le sumo lo que me dé acá. ¿Listo? Vamos a ver, cada uno va a hacer sus operaciones a ver cuánto les da si coincidimos. David Cepeda me va a decir cuánto le dio. Haz tu operación y me dices cuánto te da. Listo, espere, profe. Los demás también vamos trabajando para ver si nos da lo mismo. Ya saben que tienen que ser por aparte. O si ustedes colocan en la calculadora con paréntesis, también se puede. Pero tiene que, pues, los paréntesis tienen que ir adecuadamente para que, pues, les dé el resultado que es. Listo. Entonces me dicen que son 163. Volvemos a lo mismo. Tenemos que mirar que ese 163 centímetros debe coincidir con el intervalo que marcamos. Acá marcamos la moda, debe estar el número que nos dio entre 160 y 165. Nos dio 163, quiere decir que estamos bien. ¿Listo? Leslie, regálame la conclusión para la moda. ¿Cómo quedaría la moda? La conclusión. La estatura que más se repite es de 1,63 centímetros. Listo, muy bien. Pero entonces mejorémosle la redacción. La estatura que más se repite entre los 30 estudiantes es de 163 centímetros. ¿Listo? No. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se entendió lo que se tiene que hacer, el proceso que se debe hacer para la media, mediana y moda en los datos agrupados? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Camila, Natalia, bueno, Isabel. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me prestan un momentico atención. Copiamos esto. Después de copiar, vamos a ir a la plataforma. En la plataforma ya les habilito ahí un aplicativo. La tabla que van a encontrar ustedes va a ser sobre el COVID-19. ¿Qué es lo que vamos a analizar de eso? Vamos a analizar, vamos a revisar, están las fechas y deben estar o los casos que se reportan a diario o las muertes. Entonces ustedes van a mirar cuál de las dos opciones están. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, el día de hoy vamos a trabajar primero la tabla. Con esos datos que yo tengo, entonces vamos a coger el número de intervalos, vamos a coger el rango y la amplitud. Y vamos a formar la tabla. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? La próxima clase analizamos media, mediana y moda para terminar el aplicativo y que me lo envíen a la plataforma. ¿Listo? Profe, ¿Se entendió? Profe, ¿no le puedes tomar foto? ¿puedes enviar una foto? Sí, ya ahorita les envío la foto. Listo, chicos. Entonces, entendimos qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Listo, chicos.